Un padre soltero arreglaba la bicicleta de una desconocida, sin saber que era multimillonaria en busca del amor verdadero. El traqueteo de la cadena y el bamboleo de las ruedas sobre el asfalto caliente hicieron que Michael levantara la vista de la Honda que estaba arreglando. La mujer se bajó con una gracia torpe, sus manos suaves, claramente desacostumbradas al manubrio, pero sus ojos reflejaban el cansancio de quien ha corrido demasiado tiempo. Se quedó de pie, entre el olor a aceite y el ruido del motor, con su vieja bicicleta, como una orquídea perdida en un trigal. Hermosa, pero completamente fuera de lugar. Michael notó sus impecables zapatillas blancas, llenas de tierra. La mochila se aferraba con fuerza como si contuviera un secreto enterrado. Algo en esta mujer le hacía sentir como si estuviera viendo un rompecabezas. Simple a primera vista, pero con piezas que no encajaban del todo. Mi bicicleta se averió, dijo Emma con la voz ligeramente temblorosa. No sé a dónde más ir. Pine Valley, Montana, en noviembre, trajo consigo el frío cortante y las últimas hojas doradas danzando por las calles del pequeño pueblo. El garaje de Mike se encontraba al final de la calle principal, con su letrero desgastado y el ritmo constante de los motores zumbando desde adentro, como el latido del pueblo. Michael Thompson, de 49 años, había pasado los últimos 15 años en este pequeño espacio, desde que era un joven recién casado hasta ahora, como un hombre viudo de manos callosas y mirada amable. Ese sábado por la mañana, Michael estaba encorvado sobre un viejo motor Honda, guiando a Jake, su hijo de 13 años, quien manipulaba torpemente una llave inglesa. Tranquilo, chico, dijo Michael con la voz paciente que solo los padres solteros parecen dominar. Los motores son como corazones. Hay que tratarlos con cuidado. Jake rió entre dientes, sus pequeñas manos agarrando la llave inglesa con energía nerviosa. El niño tenía los mismos ojos azules que su madre, algo que hacía a Michael feliz y a la vez triste cada vez que lo miraba. Sarah, la esposa de Michael, había fallecido hacía 3 años de cáncer de mama. Dejó un vacío que Michael nunca creyó poder llenar. Durante las largas noches, permanecía despierto, sentado junto al cuerpo dormido de Jake, preguntándose si tendría la fuerza para criar a un hijo solo. Su vida era sencilla pero llena de amor. Por las mañanas arreglando coches, por las tardes llevando a Jake al entrenamiento de béisbol, por las noches viendo películas juntos y comiendo pizza congelada. Pine Valley tenía menos de 3.000 habitantes, donde todos se conocían los nombres y los rumores corrían más rápido que Internet. Michael era una de las personas más respetadas del lugar, no solo por su habilidad con los motores, sino por cómo crió a Jake tras el fallecimiento de Sarah. Muchas mujeres del pueblo habían intentado acercarse a él, pero Michael siempre se negaba cortésmente. Jake era su única prioridad y no quería ningún cambio que pudiera lastimar al niño. Papá, ¿por qué hace ese ruido esa bicicleta? Jake señaló hacia la puerta. Michael levantó la vista y vio a una mujer empujando una bicicleta vieja, con las ruedas chirriando y la cadena suelta. Parecía tener unos 38 años, el pelo castaño recogido, llevaba un suéter gris y vaqueros. Pero algo no encajaba. Quizás era su forma de sujetar el manillar, como si nunca se hubiera sentido cómoda con él, o las zapatillas blancas, demasiado limpias para alguien que había recorrido largas distancias en bicicleta. Hola, dijo Emma mientras Michael salía, limpiándose las manos con un trapo grasiento. Mi bicicleta se averió. ¿Puedes arreglarlo? Su voz tenía un acento sutil difícil de identificar, como el de alguien que había vivido en muchos lugares diferentes. Michael miró la bicicleta, una vieja bicicleta azul con numerosos arañazos, no el tipo de bicicleta que alguien con una voz tan refinada usaría habitualmente. Por supuesto, respondió Michael, quitándole la bicicleta de las manos. Parece que la cadena se resbaló y las ruedas necesitan realinearlas. Nada demasiado difícil. Notó que las manos de Emma eran suaves, sin un solo callo ni corte propio del trabajo manual. Sus uñas estaban cuidadas, pero no eran llamativas.
Y había algo en su forma de estar erguida, como si estuviera acostumbrada a salas de juntas en lugar de tiendas de bicicletas. Jake se asomó por detrás de su padre, curioso por la desconocida. «Hola», dijo Emma, agachándose a su altura. «¿Cómo te llamas?» Había algo natural en su forma de hablar con los niños, como si realmente disfrutara de su compañía. «Soy Jake», respondió el chico tímidamente. «Este es el taller de mi padre. Él puede arreglar cualquier cosa». Emma sonrió. Y por primera vez desde que había llegado, parte de la tensión pareció abandonar sus hombros. «¿Cuánto tardará?», preguntó Emma, levantándose. Michael examinó la bicicleta más de cerca, notando los componentes de alta calidad ocultos bajo el exterior deliberadamente desgastado. Esta no era una bicicleta cualquiera. Alguien había gastado mucho dinero en ella y luego la había hecho parecer barata. «Quizás 1 o 2 horas», dijo. «Pero primero tengo que terminar esta onda». Le prometí a la señora Peterson que tendría su auto listo para el mediodía. Emma asintió y luego miró a su alrededor por el pequeño pueblo con la expresión de quien ve un mundo diferente por primera vez. «¿Hay algún lugar donde pueda esperar? ¿Quizás tomar un café?», preguntó. Michael bajó por la calle hasta el Marta's Café, un pequeño restaurante con cortinas a cuadros y olor a galletas recién hechas que había sido el lugar de reunión del pueblo durante más de 30 años. «Marta prepara el mejor café de 3 condados», dijo. «Dile que te envié yo y te tratará bien». Emma le dio las gracias y se alejó, con una postura demasiado formal para el ambiente relajado de Pine Valley. Mientras Michael la veía irse, no pudo evitar la sensación de que llevaba algo más que una bicicleta rota. Había algo en sus ojos, una mezcla de alivio y miedo, como alguien que finalmente había encontrado un lugar seguro, pero no estaba seguro de cuánto duraría. Jake tiró de la manga de su padre. «Parece triste, papá, como me sentí cuando mamá enfermó por primera vez». A Michael se le encogió el corazón. Su hijo había desarrollado una sensibilidad inusual a las emociones ajenas desde la enfermedad de Sarah, como si la tragedia le hubiera dado la capacidad de ver el dolor ajeno. «Quizás solo necesite ayuda, amigo», dijo Michael, alborotando el pelo de Jake. «A veces eso es todo lo que necesitamos». Volvieron al garaje, pero Michael se encontró mirando hacia la cafetería de Marta con más frecuencia de lo habitual. Algo le decía que la llegada de aquella desconocida cambiaría algo más que su rutina del sábado por la mañana. 1 hora después, Emma regresó con una taza de café humeante y una bolsa de papel que olía a los famosos rollos de canela de Marta. Dijo: «No has comido hoy», explicó Emma, ofreciéndole la bolsa a Michael. «Insistió en que te trajera algo». Michael se sorprendió. Marta no solía enviar comida a los clientes, sobre todo con desconocidos, pero Marta siempre había sido buena juzgando a las personas. «Gracias», dijo Michael, aceptando la inesperada amabilidad. «¿Cómo va la moto?», preguntó, aunque apenas había empezado a trabajar en ella mientras terminaba la onda de la señora Peterson. «Oh, tómate tu tiempo», respondió Emma rápidamente. «De hecho, me preguntaba si habría algún lugar en la ciudad donde pudiera quedarme unos días. La reparación de la moto podría tardar más de lo que pensaba». Era extraño. Las reparaciones eran sencillas, desde luego no un trabajo de varios días, pero Michael intuyó que necesitaba algo más que una simple reparación mecánica. «Pine Valley Inn está a la vuelta de la esquina», dijo. «Betty lo regenta con su marido, Tom. Limpio. Habitaciones, precios justos». Emma asintió agradecida, pero había algo en su expresión que sugería que el dinero no era la preocupación. Era más como si estuviera ganando tiempo. Aunque, ¿para qué? Michael no lo supo. «Iré a echarle un vistazo cuando termines aquí», dijo, sentándose en una vieja caja de madera a esperar. Jake, que había estado inusualmente callado, de repente intervino. «¿Estás huyendo de algo?». La pregunta flotaba en el aire como el humo del escape de un coche. La taza de café de Emma tembló ligeramente en sus manos, y Michael le lanzó a su hijo una mirada de advertencia,
pero la inocente franqueza de Jake había dado en el clavo. Los ojos de Emma se llenaron de lágrimas. Parpadeó rápidamente para apartar la mirada. A veces los adultos necesitamos encontrarnos a nosotros mismos, dijo con cuidado, con voz firme a pesar de la emoción que Michael podía ver en ella. Como cuando te pierdes en el bosque y necesitas encontrar el camino correcto a casa. Jake asintió solemnemente, como si esto tuviera sentido para su mente de 13 años. Mamá solía decir eso antes de morir. Que a veces la gente se pierde, pero siempre puede encontrar el camino de regreso. El silencio que siguió estaba cargado de una comprensión tácita. Michael sintió que se formaba una conexión que no tenía nada que ver con bicicletas rotas ni con la hospitalidad de un pueblo pequeño. Esta mujer, Emma, se dio cuenta de que nunca le había preguntado su apellido. Llevaba una carga que iba mucho más allá de lo que la había traído a Pine Valley. Y algo en lo profundo de su pecho, una parte de él que había estado latente desde la muerte de Sarah, comenzaba a despertar. Tu bicicleta debería estar lista en unos 20 minutos, dijo Michael con suavidad, volviendo a su trabajo con renovada concentración. Mientras ajustaba la cadena y alineaba las ruedas, se encontró mirando de reojo a Emma, que estaba sentada tranquilamente tomando un sorbo de café y observando a Jake ayudar con los toques finales. Había algo en la forma en que los observaba, no con el interés casual de un desconocido, sino con la atención minuciosa de alguien que llevaba mucho tiempo sin algo importante. Cuando terminó, la bicicleta parecía casi nueva, a pesar de su apariencia deliberadamente desgastada. Emma probó los frenos y los pedales, y Michael no pudo evitar notar cómo manejaba la bicicleta con creciente confianza, como si recordara habilidades que creía haber perdido. ¿Cuánto te debo?, preguntó, buscando en su mochila. Michael ofreció un precio justo, y Emma le entregó el dinero en efectivo, billetes nuevos de $20 que parecían sacados directamente del banco en lugar de la billetera de alguien. Gracias, dijo, mirándolo directamente a los ojos por primera vez. Había un peso en esas palabras que iba más allá de la gratitud por una simple reparación. Mientras ella se alejaba cabalgando hacia la posada, Michael la observó hasta que desapareció por la esquina, sintiendo como si hubiera terminado un capítulo. Justo cuando otra comenzaba. Jake estaba de pie junto a él, y juntos observaron la calle vacía donde momentos antes una misteriosa mujer había orinado, saliendo de su sábado común y corriente, en algo que parecía el comienzo de una historia extraordinaria. Ninguno de los dos sabía que Emma Wellington, heredera de un imperio multimillonario, acababa de experimentar la primera bondad genuina en meses, ni que Michael Thompson, mecánico de pueblo y padre devoto, acababa de conocer a la mujer que revolucionaría por completo su mundo cuidadosamente ordenado. Solo sabían que a veces las cosas rotas unían a las personas de una manera que ninguna otra cosa podía. Esa noche, mientras Michael arropaba a Jake, su hijo preguntó, ¿la volveremos a ver, papá? Michael miró por la ventana hacia la posada, donde una luz brillaba en la habitación 12. La habitación de Emma, supuso. No lo sé, amigo, respondió con sinceridad. Pero tengo el presentimiento de que nuestra historia con ella aún no ha terminado. El viento de noviembre sacudía las ventanas, trayendo consigo la promesa de cambio y el susurro de secretos aún por revelar. A la mañana siguiente, Emma regresó al café de Marta, donde se sentó en la mesa de la esquina con una libreta y lo que parecía un papeleo importante. Marta, siempre el centro de cotilleos de Pine Valley, ya se había formado una opinión. Esa chica tiene dinero, le susurró a Michael cuando pasó a tomar su café solo y su magdalena de arándanos de siempre. Mírale las manos. Mira su postura. Pero tiene miedo de algo. Recuerda lo que te digo. Michael miró a Emma, que vestía la misma ropa sencilla que ayer, pero que, por alguna razón, parecía aún más fuera de lugar a la luz de la mañana. Cuando Emma lo vio, lo saludó con una sonrisa vacilante. Esperaba verte, dijo, cerrando la libreta rápidamente. Me preguntaba si conocías a alguien que pudiera necesitar ayuda en la ciudad.
Estoy pensando en quedarme un poco más de lo planeado. Michael arqueó una ceja. La mayoría de los visitantes de Pine Valley se quedaban una noche como máximo, normalmente de paso hacia algún lugar más emocionante. ¿Qué tipo de ayuda?, preguntó, sentándose en la cabina frente a ella. Cualquier cosa. ¿En serio? Soy buena con el papeleo, la organización, la atención al cliente. Hizo una pausa, como si eligiera cuidadosamente sus palabras. Solo necesito mantenerme ocupada un rato. Michael estudió su rostro, notando las ojeras que el maquillaje no podía disimular. De lo que fuera que estuviera huyendo, le estaba quitando el sueño. Marta probablemente necesitaría ayuda, sugirió. La temporada turística terminó, pero siempre tiene más trabajo del que puede. Como si la llamaran por su nombre, Marta apareció con la cafetera. ¿Qué es eso del trabajo?, preguntó, llenándoles las tazas sin que se lo pidieran. Cuando Emma le explicó su situación, el instinto maternal de Marta se despertó de inmediato. Cariño, he estado rezando pidiendo ayuda desde que mi artritis empeoró. Puedes empezar mañana si quieres. A las 7 de la mañana, y no te preocupes por la experiencia. Te enseñaré todo. ¿Qué necesitas saber? El arreglo pareció quitarle un peso de encima a Emma. Durante las semanas siguientes, se convirtió en una figura habitual en el ritmo diario de Pine Valley. Aprendió a usar la máquina de café, a memorizar los pedidos de los clientes habituales y a ayudar a Marta con la contabilidad, que había estado descuidada durante meses. Pero lo más importante, empezó a pasar tiempo con Michael y Jake, fuera del horario laboral. Empezó de forma bastante inocente. Jake pasaba por la cafetería después de la escuela para tomar chocolate caliente y ayudar con la tarea. Emma demostró ser sorprendentemente buena con el álgebra y la historia, explicando pacientemente conceptos que a Michael le costaba recordar de sus propios días escolares. Es muy inteligente, papá, observó Jake. Una noche, como la inteligencia de la universidad. ¿Por qué? ¿Tú crees que trabaja en casa de Marta? Era una pregunta que Michael se había estado haciendo. Los tres adoptaron una rutina sencilla. Las mañanas de los sábados se convertían en desayunos de panqueques en la cafetería antes de que Michael abriera el taller. Emma ayudaba a Jake con la tarea del fin de semana mientras Michael trabajaba en los coches, llevándoles ocasionalmente el almuerzo y quedándose a charlar. Las tardes de los domingos significaban paseos alrededor del pequeño lago de Pine Valley, donde Emma parecía más relajada, lejos de las miradas curiosas de la gente del pueblo que aún intentaba entenderla. Pero había momentos en que la cuidadosa compostura de Emma se quebraba. El día que sonó su teléfono durante la hora punta del almuerzo, palideció y salió, regresando 20 minutos después con los ojos enrojecidos y las manos temblorosas. Cuando los clientes preocupados le preguntaban si estaba bien, sonreía y decía que eran solo cosas de familia. En otra ocasión, cuando un sedán negro con ventanas tintadas circulaba lentamente por el pueblo, Emma dejó caer un bandeja de platos y pasó el resto del día mirando nerviosamente por las ventanas. Michael empezó a reconstruir pistas que no cuadraban. La ropa de Emma era sencilla pero de alta calidad, del tipo de ropa discreta y cara que solo se encontraba en tiendas exclusivas. Sabía cosas sobre vinos y restaurantes que parecían DD para alguien que trabaja por el salario mínimo. Lo más revelador fue su reacción a un reportaje sobre las ganancias trimestrales de Wellington Industries. Se quedó completamente inmóvil, mirando la televisión con una expresión que Michael no pudo descifrar. El punto de inflexión llegó un jueves lluvioso de diciembre. Jake se había resfriado mucho y Michael se debatía entre quedarse en casa con él y mantener el garaje abierto para la señora Chen, cuyo coche se había averiado camino a una cita médica en el pueblo vecino. Sin que nadie se lo pidiera, Emma apareció en su pequeña casa encima del garaje con sopa, medicamentos y una bolsa llena de libros y rompecabezas para entretener a Jake.
No tienes que hacer esto, dijo Michael, agradecido, pero confundido por su amabilidad con quienes eran prácticamente desconocidos. Emma estaba sentada en la cama de Jake, leyéndole un cuento en diferentes voces que hacía reír al niño a pesar de su rigidez. Quiero, respondió ella simplemente. Además, esto es lo que la familia hace por los demás. La palabra familia flotaba en el aire entre ellos, cargada de implicaciones que ninguno de los dos estaba listo para reconocer. Esa noche, después de que Jake se durmiera y Emma se disponía a irse, Michael se armó de valor para hacer la pregunta que llevaba semanas gestándose. Emma, ¿quién eres realmente? Mantuvo la voz suave, sin acusar. O sea, puedes organizar la contabilidad de Marta como si tuvieras un MBA. Sabes más de motores que la mayoría de mis clientes, y tratas a Jake como si hubieras estado rodeada de niños toda tu vida. Pero tienes miedo de algo, y no creo que sea lo que te trajo a Pine Valley. Emma parecía a punto de salir corriendo, con la mano ya buscando su abrigo. Entonces pareció desanimarse, hundiéndose de nuevo en la silla junto a la cama de Jake. Sí te lo digo, dijo en voz baja, todo cambia. Y me gusta cómo están las cosas ahora mismo. Por primera vez en mi vida adulta, solo soy Emma, no la hija de alguien, ni el acuerdo comercial de alguien, ni el objetivo de alguien para su próximo trato. ¿Acuerdos comerciales? A Michael se le encogió el corazón al ver que todo encajaba. ¿Estás casado? La risa de Emma fue amarga. Todavía no, pero mi padre tiene otros planes. Miró a Jake dormido y luego a Michael. Mi nombre completo es Emma Wellington. Mi familia es dueña de Wellington Industries, hoteles, inmobiliarias y empresas tecnológicas, con un valor aproximado de 3.000 millones la última vez que revisé. El silencio se extendió entre ellos como un abismo. Michael sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Un multimillonario. Se estaba enamorando de una multimillonaria que se hacía pasar por camarera en su pequeño pueblo. Entonces, esto, señaló la habitación de Jake, ¿ha sido todo que exactamente? ¿Investigación para tu próxima fundación benéfica? No. La voz de Emma era feroz, desesperada. Esto es lo más real que he experimentado. Tú y Jake, este pueblo, trabajando en casa de Marta, es la única vez que me he sentido yo misma en lugar de solo la hija de mi padre. Las lágrimas fluían ahora. Años de frustración y soledad se desbordaban. Mi padre quiere que me case con Richard Blackstone, que fusione nuestras empresas, que tenga un heredero para continuar el legado de Wellington. Llevo 2 años luchando contra ello. Y, finalmente, simplemente huí. Michael se levantó, caminando hacia la ventana. Afuera, Pine Valley se veía exactamente igual que esa mañana, pero todo se sentía diferente. Entonces, ¿qué pasa ahora?, preguntó. Tu familia viene a buscarte, te devuelve a tu vida real. Y Jake y yo nos convertimos en un bonito recuerdo. No quiero eso, dijo Emma, poniéndose de pie para mirarlo. Quiero quedarme aquí. Quiero estar contigo y con Jake. Quiero construir algo real. Pero mientras lo decía, su teléfono vibró con otra llamada de un número bloqueado. Lo rechazó, pero ambos sabían que era solo cuestión de tiempo antes de que sus dos mundos colisionaran. La colisión llegó antes de lo esperado. 3 días después, en una radiante mañana de domingo, una caravana de todoterrenos negros recorrió la calle principal como una fuerza invasora. Michael le estaba enseñando a Jake a cambiar las pastillas de freno cuando los vehículos se detuvieron frente al taller. Aparecieron hombres con trajes caros, seguidos de un distinguido hombre mayor que solo podía ser Charles Wellington, el padre de Emma. ¿Dónde está?, preguntó Charles sin preámbulos. Examinó el taller con el desdén de alguien que nunca había tenido que trabajar con las manos. ¿Dónde está mi hija? Michael se enderezó, instintivamente, moviéndose para proteger a Jake. No sé de qué estás hablando, dijo, aunque sabía que era inútil.
Esta no era la clase de gente que se equivocaba sobre dónde se escondían sus objetivos. Señor Thompson. La voz de Charles tenía la autoridad de las salas de juntas y los acuerdos multimillonarios. Sé que Emma ha estado viviendo aquí las últimas 6 semanas. Sé que ha estado trabajando en ese pequeño café, jugando a las casitas contigo y tu hijo. La farsa termina ahora. Sacó su teléfono y momentos después, Emma salió corriendo del café de Marta, todavía con el delantal puesto. Papá, no, dijo, colocándose entre su padre y la familia de Michael. Illy, déjalos en paz. Esto no tiene nada que ver con ellos. Charles Wellington miró a su hija. Realmente la miró por lo que parecía ser la primera vez. Su cabello era más sencillo, su ropa común, pero había algo en sus ojos que no había visto en años. Vida, alegría, la clase de felicidad que no se puede comprar ni negociar. Lleva 6 semanas escondida en este lugar, dijo Charles, con la voz más suave, pero aún firme. Richard ha estado llamando a diario. La junta directiva está haciendo preguntas. La boda no es dentro de 3 meses, Emma. Es hora de volver a casa. El rostro de Emma se arrugó, pero se mantuvo firme. No me casaré con Richard. Ya no seré una transacción comercial. Amo a Michael y a Jake, y ellos me aman por quien soy, no por lo que valgo. Las palabras golpearon a Michael como un golpe físico. Amor. Lo había dicho en voz alta delante de su padre, sus socios y la mitad del pueblo, que se había reunido para ver cómo se desarrollaba el drama. Pero en lugar de alegrarlo, lo llenó de desesperación. Porque el amor no era suficiente para salvar la brecha entre sus mundos. Emma, dijo Michael en voz baja, atrayendo su atención. Tu padre tiene razón. Esta no es la vida real. Es solo un respiro de tu vida real. Vio cómo su rostro se desmoronaba, pero se obligó a continuar. Jake y yo no podemos darte la vida que mereces. Perteneces a salas de juntas y eventos benéficos, no a restaurantes de pueblos pequeños y talleres mecánicos. Eso no es cierto, protestó Emma, extendiendo la mano hacia él. Esta es exactamente la vida que quiero. Pero Michael retrocedió, decidido. Vete a casa, Emma. Cásate con tu hombre de negocios. Sé quién naciste para ser. Las palabras le sabían a ceniza en la boca, pero mantuvo la voz firme. Estaremos bien. Estábamos bien antes de que llegaras, y estaremos bien después de que te vayas. Jake, que había permanecido en silencio durante toda la confrontación, dio un paso al frente de repente. No, papá. No la obligues a irse. Las lágrimas corrían por su rostro mientras miraba a los 2 adultos que se habían convertido en su mundo. Ella no es como mamá. No se enfermará ni nos dejará. Ella eligió estar aquí. La inocente honestidad de sus palabras golpeó a todos los presentes como un mazazo. Charles Wellington vio a su hija derrumbarse en sollozos. Vio al niño defenderla con la férrea lealtad de quien ya había perdido a una madre. Vio al padre luchar entre el amor y lo que creía correcto. Por primera vez en décadas, el hombre de negocios que llevaba dentro cayó, reemplazado por algo que casi había olvidado, el instinto paterno. 2 horas después, el convoy se fue, llevándose a Emma consigo. Pero Charles Wellington dejó algo inesperado. Duda. Esa noche, estaba sentado en su habitación de hotel en Billings, contemplando fotos de la vida que su hija había forjado en Pine Valley. Las fotos del teléfono de Marta mostraban a Emma riendo con los clientes, enseñando a Jake a glasear cupcakes, de la mano de Michael mientras caminaban junto al lago. En cada imagen, se veía más feliz que en cualquier otra fotografía de los últimos 10 años. Mientras tanto, de vuelta en Pine Valley, Michael y Jake estaban sentados en su casa vacía, rodeados de recuerdos de la presencia de Emma. Su taza de café en el fregadero, su marcapáginas del cuento favorito de Jake y el aroma de su perfume aún presente en los cojines del sofá. No lo entiendo, papá, dijo Jake en voz baja. Si todos nos queremos, ¿por qué no podemos ser una familia? Era una pregunta que Michael no podía responder porque,
En el fondo, él tampoco la entendía. El miedo había tomado la decisión por él. Miedo a no ser lo suficientemente bueno, a que su vida sencilla no pudiera competir con casas de huéspedes y jets privados, a que amarla significara perderla de todos modos. Pero mientras arropaba a su hijo desconsolado, empezó a preguntarse si había cometido el mayor error de su vida. En Nueva York, Emma estaba sentada en la habitación de su infancia, contemplando las luces de la ciudad. Su padre no le había hablado durante el vuelo de vuelta, pero ella lo veía pensando, procesando lo que había presenciado en Pine Valley. Las invitaciones de boda con Richard Blackstone ya estaban impresas, el lugar reservado, los acuerdos de fusión redactados. Pero por primera vez, Charles Wellington se preguntaba si el éxito empresarial valía la felicidad de su hija. La respuesta llegó 3 días después, cuando Charles apareció en la habitación de Emma con una maleta y billetes de avión. «Empaca tus cosas», dijo simplemente. «Nos vamos a Montana». Emma levantó la vista de su asiento junto a la ventana, sin esperanzas. «Papá», susurró. «He pasado 30 años construyendo un imperio», dijo Charles, sentado a su lado. «Pero solo tengo una hija, y prefiero una hija feliz que una unión perfecta». Le contó las llamadas que había hecho, a Richard Blackstone cancelando el compromiso, a la junta directiva anunciando el compromiso de su hija con otra persona, a un investigador privado averiguando todo lo que había que saber sobre Michael Thompson. «Es un buen hombre, Emma. Mejor hombre de lo que Richard jamás podría ser. Y ese pequeño te adora». El vuelo de regreso a Montana fue tranquilo. Ambos estaban nerviosos. Sobre lo que encontrarían. ¿La perdonaría Michael por el engaño? ¿Entendería Jake por qué tuvo que irse? ¿La aceptaría el pueblo de vuelta, sabiendo quién era realmente? Mientras el avión descendía hacia Billings, Emma pegó la cara a la ventana, observando cómo se vislumbraba el paisaje familiar de su hogar. El café de Marta estaba cerrado cuando llegaron a Pine Valley, pero las luces del apartamento del garaje estaban encendidas. Charles esperó en el coche mientras Emma subía las escaleras con el corazón latiéndole con fuerza. Llamó suavemente y Michael abrió la puerta. Su rostro oscilaba entre la sorpresa, la esperanza y el cansancio. «Emma, ¿qué eres?» «Renuncio», dijo simplemente. «Dejé de ser Emma Wellington, heredera de una fortuna. Quiero ser Emma Thompson, si me aceptas. La madre de Jake, tu esposa, la mejor camarera de Marta». Respiró entrecortadamente. «Sé que mentí sobre quién era, pero todo lo demás era real. Mis sentimientos por ti, mi amor por Jake, mi felicidad aquí, todo eso era real». Michael miró más allá de ella, hacia el lujoso coche donde esperaba su padre, y luego volvió a mirarla a la cara. «Emma, no puedo pedirte que des tu vida entera por nosotros». Pero ella ya negaba con la cabeza. «No me lo estás pidiendo. Estoy eligiendo. Estoy eligiendo el amor sobre el dinero, la familia sobre los negocios, Pine Valley sobre Nueva York». Tomó sus manos. «La pregunta es, ¿me elegirás de nuevo?» El beso que siguió fue respuesta suficiente. Jake, despertado por unas voces, apareció en pijama y se arrojó a los brazos de Emma. «Volviste», sollozó. «Sabía que volverías». Por encima de su cabeza, Emma se encontró con la mirada de Michael, y en ella vio su futuro. Desordenado, incierto y absolutamente perfecto. 6 meses después, Pine Valley celebró su primera boda Wellington Thompson en la pequeña iglesia del pueblo, con Marta preparando el pastel y la asistencia de medio pueblo. Charles Wellington, quien había aprendido a apreciar los valores de un pueblo pequeño y la genuina felicidad de su hija, acompañó a Emma al altar. En el primer banco estaba Jake, ahora oficialmente su hijastro, radiante de orgullo. Emma cumplió su promesa de vivir entre ambos mundos. Wellington Industries abrió una oficina satélite en Billings, lo que le permitió administrar el negocio familiar y estar cerca de su nueva familia. El centro comunitario de Pine Valley, financiado por la Fundación Wellington, se convirtió en un símbolo de cómo el amor podía salvar cualquier brecha.
Y cada noche podía estar encontrado en el garaje de Mike, ayudando a Jake con la tarea, mientras Michael trabajaba en autos, prueba viviente de que a veces los mayores tesoros se encuentran en los lugares más inesperados. Como Charles Wellington contó más tarde, el éxito no se medía en dólares ni en cuotas de mercado, sino en la risa de un niño que había encontrado a su madre y la alegría de una hija que se había encontrado a sí misma. A veces aprendió que la mejor decisión empresarial era simplemente elegir.